Hola, ¿qué tal? ¿Hay gente ahí? Hola, profe, buenas. Bueno, les quería decir que estoy bastante engripado, así que voy a dar lo que pueda y seguiremos el jueves. Ahora no sé si hoy a la noche o mañana me van a venir a hisopar. Me vienen a hisopar ahora, largo, y me voy a hisopar mañana. Este, o las dos dosis, así que si es, será una versión, si es COVID, será una versión no demasiado maligna, pero eh, también les quería decir que voy a ver si cambio la fecha del parcial, porque ya me lo pidieron varios. Podría ser o el 27 de septiembre o el 4 de octubre. Eh, no sé si en alguna de esas fechas ustedes tienen otro examen. Si tienen algún otro examen, me lo dicen por el chat, si no quieren hablar. Hola, profe. Perdón, sí, Ale. Si es por el sector público, ya la cambió la RIA, la Ah, fecha. sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, si era por esa o. Sí, sí, era por esa, pero Sí, sí, retiramos ya. Tengo ya que entendido que ya la cambió. los dos fuimos con los tapones de punta y después los dos nos repetimos. Claro. Bueno, además si sabía que era Garriga, lo cambiaba, la cambiaba antes. Me cae simpático Garriga. Bueno, entonces queda el 30. ¿Está bien? Sí, profe, genial. Bueno. Bueno, vamos a empezar la unidad que con la que viene es la 3, que con la que vienen son las dos más lindas. Nos vamos a dedicar a cómo se salió de la crisis de los 70 y nos vamos a dedicar la crisis, a los años 2000. Me interesa plantearles, les voy a hacer una lectura de la unidad para que la puedan entender en su conjunto, hablando de cada artículo para que se entienda. Este, la cosa es así. Primero, realmente, se hablaba de la crisis del petróleo, como ya les dije. Los otros que ya desde fines de los 60, como ya vieron, estaban cuestionando la crisis del Estado, el keynesianismo, etcétera, etcétera, eran los monetaristas tipo 1, que después se transformaron en monetaristas tipo 2 con expectativas racionales, y después del riñón de Milton Friedman y de otros liberales conservadores, como Buchanan, salió lo que se llama el neoinstitucionalismo. Eso pasó después. Primero que dio la señal fue Friedman, creo que ese libro que les planteé es bastante importante, el de Friedman y Friedman, Libertad de elegir. Pero yo creo que ellos son los liberales que no se plegaron a la síntesis neoclásica
y que mantuvieron la posición cuantitativista tradicional. Ellos no podían no dejar de predecir la crisis del keynesianismo porque la venían planteando desde el inicio, ¿vieron? Nunca abandonaron esa idea. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Puede ser que haya una compañera en sala de espera? Y ya ahora llegó. Pasa que llegan tarde, ¿viste? Ah, listo, gracias. Sí. Decirles que lleguen más temprano. Les dije que me compré una computadora nueva, portátil, muy linda, que seguramente a fin de año me van a... ¿Cómo? ¿Estabas con el celular? ¿Puede ser? No te escucho bien. ¿Qué digo si antes estabas con el celular? Y antes tenía la computadora portátil mía se la había cedido a mi hija. Y yo estaba con la computadora de mesa, que tenía ahí dando vueltas y con el celular. Ahora me compré una computadora muy linda, así, muy cheta. Están carísimas. ¿Cómo? Están carísimas. Viste, cuando algo te parece caro lo tenés que medir en dólares y es barato. Vos haces eso. Lo que no te querés comprar lo medís en pesos y lo que te querés comprar lo medís en dólares. Y así te quedas. Sí. Esa ofensiva antiestatal que da lugar a la teoría neoinstitucionalista empieza con Friedman, pero y en paralelo se estaba produciendo otra intuición que también es de finales de los 60, que no viene por el lado de Friedman, sino que vendría a ser como un antecedente de los evolucionistas, de los regulacionistas, pero que es un antecedente así como vulgar, como no muy reconocido por la academia, que es un libro que se vendía en los kioscos de diarios en los 70, finales los 60, principios de los 70, que se llamaba La tercera ola de Alvin Toffler, que todo el mundo se reía, pero que vaticinó bastante esto de qué se trataba. Y después había otro libro que era en parte académico, pero tampoco nadie se lo tomó muy en serio, que se llamaba La sociedad postindustrial. Los dos libros yo los considero antecedentes del evolucionismo y el regulacionismo, y ahí aparece otra corriente explicativa de toda de la salida de la crisis de los 70, que es la corriente tecnológica. O sea que por un lado vamos a tener la corriente fiscalista, monetarista, fiscalista, y después vamos a tener la corriente que yo llamaría tecnológica. Ahora vamos a mencionar de qué papers estoy hablando. La verdad es que la corriente, y después hay una tercer corriente que viene que es la manera que encontraron los keynesianos y ciertos neomarxistas de correrse de la defensa estricta del modelo keynesiano y que constituirían el filón explicativo de la cuestión financiera.
Ahora vamos a ver a qué autor pertenece cada uno, pero ahí estaríamos cumpliendo con las tres grandes corrientes que explican los cambios de los 70. En función de lo que explican los cambios de los 70 y lo que se modificó a partir de ese momento, vamos a tener a los que se dedican más a lo tecnológico, más a lo estatal o más a lo financiero. Y ustedes ya se pueden ir imaginando que esos tres debates están presentes todo el tiempo en el mundo actual. Y esto rigió aproximadamente desde inicios de los 70 hasta buena parte de los 90. ¿Por qué nosotros en el último programa, que yo modifiqué casi todo el programa, me importaba dividir los 2000 en adelante? Porque mientras esto estaba vigente y este debate era el que estamos planteando ahora, producía un fenómeno que iba a venir a cambiar bastante este debate. Los tres grupos de teoría siguen presentes, pero hay algo que modificó todo, que es que mientras en los 90 el debate se producía, también se producía el ascenso chino, que condiciona completamente todo el debate. Pero es extraño porque la economía y los debates económicos de alguna manera quedaron un poco anclados en esa transformación de los 70, de los 80 y de los 90, y faltan enfoques generales que involucren a China. Ustedes dirán que tiene que ver la macro con China. Bueno, porque China, como estamos hablando de ondas largas, podríamos decir que desde los 90 se inaugura una onda larga, y cada uno lo va a explicar a partir de estas tres líneas de pensamiento, pero todos siguieron con la onda larga como si no pasase nada, cuando en realidad el advenimiento de China, que asciende en los 90, pero modifican fuertemente las condiciones económicas mundiales a partir de los 2000. Es cuando el modelo chino madura. Y eso genera transformaciones tremendas en las relaciones entre los países y por lo tanto en un tema que va a aparecer bastante, que son los balances globales. Los balances globales empiezan a determinar la lógica de los países. Esto siempre porque nosotros estamos haciendo un enfoque de ondas largas, no se olviden. Por ejemplo, creo que se los mencioné el otro día, pero doy clase en otro lado, entonces nunca sé dónde menciono las cosas. Ustedes piensen que nosotros entramos a los 2000 con un salario medio superior a los $1000. Y hubo un montón de países que entraron a los 2000 con salarios de $200. Nosotros éramos uno de los pocos países con cierto desarrollo industrial, como México, pero México ya los había empezado a bajar en los 90, y teníamos todavía un salario medio industrial alto. Y a partir de la maduración del modelo chino o asiático en su conjunto, lo que vamos a ver es que hay toda una confluencia en los países subdesarrollados, ensambladores, productores de materia prima, etcétera, etcétera. Vamos a ver una confluencia del salario medio industrial alrededor de los $500. Es un cambio en el ciclo de larga duración muy importante para considerarlo parte del modelo, parte del ciclo largo de los 70. Ustedes piensen que entraron al mundo, entró al capitalismo una mano de obra desocupada, anteriormente rural, de 1.000 millones de tipos, que generó un cambio en los ingresos medios, sobre todo en nuestros países, muy grande.
Bueno, de alguna manera lo que les quiero decir es que los 2000 cambian, no me animo a considerarlo una onda larga nueva porque nadie lo está planteando de esa manera, pero yo creo que el advenimiento de China ha generado cambios en estas cuestiones que estamos mencionando, sobre todo en la lógica tecnoproductiva que hay que tener en cuenta. Una pregunta, creo que ahí se escucha mejor. ¿Se escucha bien? ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Si te acercás, sí. Sí, tengo acá un micrófono, no sé si llega a ver, pero me lo puse Sí. recién a ver si se escuchaba mejor. Ahí se escucha bien. Quería preguntar por esto de China, si también, viste que mencionabas recién las corrientes, ¿no? Corregime si no, si era la monetarista que explicaba lo estatal, la tecnológica y la keynesiana, post-keynesiana que explicaba la parte financiera. Sí, ¿Está bien? post-keynesiana y también una parte de regulacionistas, neomarxistas, sí. Perfecto. La pregunta es si esto de la aparición de China y la maduración de su modelo en los 2000 también, digo, no puso en jaque la parte más que nada de lo estatal, del rol del Estado, porque creo que hasta ese entonces se venía hablando de una liberalización total, capaz un rol menos presente del Estado, y viene un modelo chino que trae todo lo opuesto. La verdad es que a nivel mundial, no. Digo, espero que tecnológico y financiero ni hablar, pero estaba pensando solo en lo estatal. No, yo diría que no. Yo diría que no. Lamentablemente no. Más bien diría que hay una presión más bien a la baja del gasto público, todavía muy fuerte, producto de la llegada de China. El Estado chino es un Estado empresarial, es distinto, o sea, tiene otras características. Sí ha generado debates, por ejemplo, ese libro que yo les mencioné, creo que a ustedes el otro día, de Smith, Adam Smith en Pekín, de Giovanni Arrighi, es un libro excelente donde muestra cómo es la estatalidad en China desde el punto de vista de lo productivo y tiene una característica completamente distinta. No te olvides que China sigue sin garantizarle a la población china ni la salud, ni la educación, ni los servicios públicos. Es un Estado presente, pero para producir y exportar, a costa de salarios medios todavía bajos, aunque creciendo, ¿no? Entonces es un Estado medio raro, así que en realidad no estaría aportando mucho en esa discusión. Y además pensá que entre los países subdesarrollados el promedio del salario medio, perdón, del gasto público sobre el PBI ronda el 20%. En los países centrales ronda el 35% y Argentina está como si fuese un país central, como no queriendo renunciar a esa calidad que tuvo alguna vez de un país con capacidad de seguir desarrollándose. Pero en realidad hay sigue la misma presión desde los 70 a la caída del gasto público, porque a medida que te bajan el salario mundial y el gasto público termina siendo un salario social, o sea que también va a haber presión para la caída del gasto público, ¿no? Argentina en ese sentido es un país extraño. Es raro decir, en general, en muchas facultades de economía de Argentina, en Económicas de La Plata ni que hablar, carrera en la que doy clase hace creo que 31 años, y feliz de la vida, que amo y que quiero mucho a todos los profesores. Es raro porque estamos en una universidad pública, libre, gratuita, donde se forma un montón de gente que dice que hay que bajar el gasto público. Así que siempre hablar de estos temas en Económicas de la UNLP es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos haciendo hasta que llegue el día de la jubilación. Entonces,
Como Sí, si a la duda que iba, entonces no, desde el lado de lo estatal, al contrario, capaz que, como decís, se generó una tendencia a la baja del gasto, de lo que son servicios y bienes y públicos, pero sí la desde lo apertura, tecnológico, eso ni hablar. en lo tecnológico no es ahora vamos a hablar de todo eso y en la otra unidad más todavía, no es China un jugador central. Lo que hizo China fue eh, jugar un papel muy fuerte en la desregulación del mercado laboral en las economías nuestras, por la razón que estoy explicando, porque China te presiona a la baja a los costos salariales. Entonces eso generó una nueva vuelta de tuerca en el modelo regulatorio laboral en los 2000, todavía más fuerte que en los 90, ¿no? Yo creo que el lugar de China en el mundo es un lugar muy nocivo para el sostenimiento de los niveles de vida de las clases medias y de los trabajadores, porque el rol más importante de China es resolver el problema de la flexibilización laboral que se venía notando, como vimos la clase pasada, en los 70. La economía capitalista con el modelo fordista no daba para más, había montado todo un modelo de costos inviable, insostenible, y acá es lo que vamos a hablar ahora, empieza a producirse esta descentralización que encuentra en Asia su lugar más fuerte y se resuelve la crisis de los 70 desde el punto de vista laboral, tecnológico, con esta presión a la baja de los salarios, ¿no? Como esto se da junto con la apertura comercial, es imposible sustraerte a esa presión, ¿no? Tenés que cerrar la economía con los costos que eso implica, con un costo inflacionario también importante, es todo un tema, ¿no? El caso China hay que mirarlo muy en detalle porque realmente generó, si bien no están hablando de una nueva onda larga, es un cambio importante dentro de la onda que se inició en los 70. Bueno, voy a seguir un ratito. Entonces, estas tres corrientes, mientras se van dando en los 70, en los 60, en los 70, hay un hecho que desencadena la resolución de la crisis, que es que Estados Unidos ya en los 60 tenía muy ralentizada su economía, los niveles de crecimiento eran muy bajos, al mismo tiempo estábamos notando esos déficits gemelos que ya les mencioné en Estados Unidos, un nivel inflacionario alto, incluso por encima de, ya tenía 2 dígitos, y un corset monetario que tenía Estados Unidos muy fuerte, que era la convertibilidad al oro, lo cual hacía que los movimientos cambiarios norteamericanos tenían que ser seguidos por el resto de los países desarrollados, generando una ola de movimientos cambiarios que hasta ese momento, no estaban dando resultado. Lo que hace finalmente el gobierno norteamericano en el año 71 es romper la convertibilidad. Y en realidad, a partir de romper la convertibilidad, hay algunos enfoques que plantean que ahí está la nueva onda larga. Por lo tanto, en la nueva onda larga, para estos enfoques sería más financiera y cambiaria que tecnológica o estatal. Bueno, en realidad en parte estatal porque Estados Unidos tenía ese déficit fiscal como una parte del diagnóstico. El último intento de Nixon, así guerrerista, de que Estados Unidos le marque la cancha al resto de los países, fue el intento de cerrar más la economía y realizar el movimiento cambiario, pero a costa de cerrar la economía.
Y ahí aparece, que es muy importante para que se entienda esta nueva ola, aparece fuerte el pensamiento de la Trilateral Commission, que es una trilateral formada por grandes bancos, el sistema financiero, grandes grupos industriales a nivel mundial, japonés, alemán y norteamericano, que pasa a ser un think tank muy importante para la época. Yo lo traigo a colación porque los escritos de ellos son como, para mí, son como el discurso de Beveridge en la Cámara de los Lores después de la crisis del 29. Son, son, son papeles de trabajo de los grandes grupos de interés del poder fáctico que se adelantan naturalmente como corresponde a cualquier economista. O sea que mientras esas tres líneas de trabajo estaban madurando, estos tipos le plantearon a los gobiernos norteamericanos, lo hicieron durante muchos años, hasta que Ronald Reagan, que no adhería al pensamiento de ellos, empezó a implementar algunas de esas políticas. Y esas políticas consistían en abrir la economía norteamericana, que los otros países abran sus economías, sobre todo sus mercados financieros, y que Estados Unidos pueda manejar su moneda y su tasa de interés de acuerdo a su ciclo nacional, cosa que hasta ese momento no podía por la atadura con el oro. Con ese paso se iba a poder dar una libertad en los flujos de capitales que iba a beneficiar la salida de la crisis. Sobre todo se iba a poder licuar el excedente financiero de Europa a favor del déficit financiero norteamericano. Por un lado se plantea esta salida de la crisis. Bueno, antes de pasar al otro, quiero decir que esto tenía que estar asociado, según la trilateral, a una política de sostenimiento del déficit fiscal en niveles razonables, no hablaban de superávit, pero una disminución de la presión fiscal. Había que reducir el gasto público. En general, lo que vamos a ver a partir de ese momento en Estados Unidos es que los más fervientes defensores de esta política que estoy mencionando son los demócratas. Los republicanos suelen dar el lujo de mantener unos puntitos de déficit fiscal más alto. Lo que pasa es que los republicanos en general tienen más compromisos con el gasto militar y los demócratas tienen más compromiso con el gasto social. Pero en principio se trata de adecuar la política monetaria norteamericana al ciclo nacional. Incluso eso viene en conjunto con eso viene en conjunto con un sesgo
hacia la modificación tanto de las instituciones internacionales como de la Reserva Federal, como de la normativa monetaria y cambiaria norteamericana, e incluso hubo un cambio en la normativa referida a la Reserva Federal. A partir de este momento es que toma mucha más fuerza, es más taxativo, figura más claramente en el estatuto, que el rol de la Reserva Federal norteamericana es adecuarse al ciclo económico local, con dos objetivos: sostener baja la inflación y mantener el nivel de actividad. A partir de ese momento lo que va a haber es como en el caso de Reagan, que en los 80 se tiene que enfrentar a una tasa de interés alta, un aumento de la tasa de interés, lo cual va a traer aparejado un ingreso de capitales y una fuerte apreciación cambiaria en el dólar. Si vemos el inicio de lo... Y eso funciona en los 80. Si vemos el inicio de los 90, vamos a tener un nivel de inflación ya bajo, un ralentamiento del nivel de actividad y una caída en la tasa de interés de la Reserva Federal. Y ahí lo que vamos a tener es liquidez internacional. Si ustedes miran 96-97, se ve que aumenta la presión inflacionaria en Estados Unidos, empieza a aumentar la tasa de interés y empieza a haber una fuerte iliquidez a nivel mundial. Esto funciona así hasta el año 2001-2002. La tasa, ahí vamos a notar que la inflación vuelve a estar contenida, hay que incentivar el nivel de actividad, hay que bajar la tasa de interés y vamos a tener a nivel mundial un aumento de la liquidez. Perdón, ¿puede repetir esa parte? En los 90 hay menos actividad. En los 90 en Estados Unidos, al principio, ya está baja la inflación, hay que estimular el nivel de actividad, baja la tasa de interés y hay liquidez internacional. En el 96-97 empieza a haber y hay iliquidez internacional. Y se si ustedes se fijan, en el 2001, ¿cómo? A fines de los 90. En el 2002-2003 cambia el objetivo. No se olviden que estamos hablando, atrás de esto está inflation targeting, un objetivo a la vez, baja la tasa, vuelve a bajar la tasa de interés y vuelve a haber liquidez internacional, cosa que dura hasta el 2005, cuando empieza a subir la tasa de interés y se arma el bolonqui del 2008. Esto hasta los 70 era imposible, porque Estados Unidos dependía de su ahorro en oro. O sea, que dependía estrictamente de su balanza comercial. Ahora no depende más de su balanza comercial. Estamos ajenos a la balanza comercial. Ahora depende de el rol de la autoridad monetaria y la capacidad que tiene Estados Unidos
de emitir la moneda internacionalmente reconocida. Mi mujer me acaba de ofrecer un té, pero ya arruiné tantos teclados de computadoras nuevas que más vale, aunque está el sistema de Palotti, lo habría que imitar, ¿eh? Una especie de termito con una pajita centennial, millennial. No, es un mate. Es mate, es mate. Sí. Pensé que era así tipo McDonald's. No se veía bien. Esto es lo que permitió uno de los pedidos de la trilateral, que es liberemos el mundo, liberemos las barreras financieras y vayámonos del oro. Porque acá lo que pasa, la trilateral lo decía muy claramente, es que nosotros no estamos preocupados por Estados Unidos, nosotros estamos preocupados por la economía mundial, por nuestras empresas. Y hoy lo que corresponde es esto, porque sobra plata de un lado, falta del otro, tiene que haber un mecanismo muy dinámico para resolver el problema. Eso ustedes lo van a leer de una forma magistral en el capítulo 3 de Aglietta y Coudet, que tiene muy claramente planteado cómo se produce ese cambio que da lugar a esta financiarización. Yo no lo estoy diciendo con ningún ánimo peyorativo, porque no tengo una teoría del imperialismo o de Estados Unidos es la maldad personificada. Simplemente estoy tratando de mostrar cómo los regulacionistas se metieron en el tema de la financiarización. Por esto tiene un detalle muy importante que ustedes lo van a ver en el artículo de Dos Santos, el auge de la economía mundial 1983-1989. Dos Santos vendría a ser el latinoamericano que explica lo mismo que el libro anterior, pero desde la mirada de América Latina. Claro que Dos Santos lo va a hacer desde la mirada dependientista. No se olviden que él era un teórico de la dependencia, brasilero, Teotonio Dos Santos, que si no me equivoco vive y creo que ronda los 100 años. O murió hace poquito, no sé. Pero hasta hace algunos años lo vi en un congreso. ¿Por qué? Si yo les digo los años que la tasa de interés estuvo en alta en Estados Unidos, 82, 97, 98, 2005, 2008. ¿Ustedes qué les viene en mente esas fechas? ¿Qué pasó en esas fechas? ¿82, 98, 2007, 2008? Depende de dónde, ¿no? Sí, pero algunos años de esos son muy claros respecto a ciertas crisis. En el 82 tuvimos la crisis de la deuda. Profe, ¿puede ser la crisis del tequila y la crisis del Supreme?
Perdón, que estoy estornudando. La del tequila, eso es otro tema. ¿Por qué no hubo alza en la tasa de interés? Es más bien, la crisis del tequila es lo que necesitaba México de devaluación para entrar al NAFTA con un dólar más bajo. Es un problema interno mexicano que nos llevó puesto a todos. México estaba negociando el ingreso al NAFTA, Estados Unidos le quitó el crédito, el peso mexicano se devaluó y México ya pudo entrar al NAFTA con un salario en dólares más bajo, del que no se recuperó nunca. Ustedes piensen que el salario industrial mexicano son $200. 82 es crisis de la deuda. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en algunos papers que ahora les voy a referir, la dictadura militar argentina empezó dulce porque mientras no se salía de la convertibilidad con el oro, Estados Unidos tenía controlado los tipos de cambio mundiales y había liquidez. Entonces, la dictadura argentina se endeudó. Como pasa siempre, tasa de interés baja, endeudamiento. Claro que se termina de resolver el problema del crecimiento económico en Estados Unidos. Empieza a haber problemas inflacionarios. Sube la tasa de interés norteamericana, crisis de la deuda del año 82 en toda América Latina. Porque, claro, sube la tasa de interés norteamericana, desaparecen los dólares de los países emergentes. Ustedes lo saben mejor que nadie. Lo que muestra Teotonio dos Santos es entonces que la teoría de la dependencia tiene que cambiar el enfoque y tiene que pasar a un enfoque mucho más financiero y trata de mostrar el efecto que tiene la salida de la convertibilidad de Estados Unidos en América Latina. Todos los gobiernos se endeudan dulces y después el mismo gobierno u otro tiene que afrontar la tasa de interés más alta. No se olviden que en el 2000, cuando se produce la corrida del 2018 en Argentina, se acaba de anunciar todo un sendero de crecimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal Norteamericana que invertía la tendencia anterior. Y 98, ¿qué pasaba? Bueno, 98 pasó lo mismo. Un ciclo de tasa de interés baja primero, o sea, 91, 95, tasa de interés baja en Estados Unidos. En Argentina, ¿qué tuvimos en el 91? Hiperinflación. ¿Cómo? Hiperinflación. Bueno, y después tuvimos convertibilidad, y tuvimos tipo de cambio fijo, apreciado, ingreso de capitales. ¿Y cómo se cerró el moño de esa negociación que dio lugar a la convertibilidad? Se cerró con el Plan Brady, que fue una negociación exitosísima de Cavallo con el Tesoro norteamericano. El secretario del Tesoro se llamaba Brady, y casualmente con una tasa norteamericana bajísima a nivel mundial. Le sobraban los dólares, había que ubicarlos, Argentina estaba en crisis, liquidez, un arreglo excepcional. Después viene el 98. 98 es tasa de interés altísima.
norteamericana. ¿Y qué crisis hubo en el 98? En el 98 se produce la crisis del sudeste asiático, que incluyó a Indonesia, Tailandia, incluso Corea tuvo una crisis muy fuerte. También estuvo la crisis rusa y la crisis brasilera. Nosotros no tuvimos esa crisis en ese momento, sino que la logramos posponer hasta el 2001, pero era la misma crisis. Meseta del PBI argentino hasta el 2001, fuerte rigidez cambiaria y monetaria, niveles de desocupación altísimos. Ahora estamos mal porque andamos en el 12 y estábamos hablando del 17. Así que si uno ve Chile, Brasil 98, Chile, Colombia, Perú, 98-2002 fueron un desastre. A partir del 2002, la tasa de interés norteamericana empieza a bajar y baja hasta el 2005. Pero googleen mientras yo hablo la tasa de interés norteamericana y lo van a ver. Y lo que está diciendo este regulacionismo es el vínculo que hay, y Teotonio, el vínculo que hay entre la capacidad norteamericana de definir la tasa de interés internacional y la volatilidad financiera. Ya en el 98 empieza a escribir Stiglitz, así que también lo vamos a leer a Stiglitz, porque en el 98 se suma a la Wested Stiglitz a plantear la cuestión de la inestabilidad financiera. Ahora, ¿qué pasó de importante en el 2000, del 2003 al 2005 en Argentina? ¿Y el pago de la deuda? Exactamente. Hay una negociación muy positiva a favor de Argentina, como la del Brady del 91. Casualmente también con una tasa de interés baja. Acá los alumnos más reflexivos empezarán a preguntar si estos tipos no estarán diciendo que todo está determinado desde afuera. Porque realmente estamos diciendo que Menem, Cavallo y Kirchner y Lavagna en realidad hicieron lo mismo. Aunque cada uno trataría de diferenciarse del otro, el arreglo de la deuda fue el mismo, la coyuntura internacional era parecida y los beneficios del arreglo también fueron los mismos. Y después los 4 o 5 años de crecimiento posteriores, con una tasa de interés baja, ingreso de capitales, deuda reprogramada, etcétera, etcétera, son un lujo. Típicos del ciclo económico latinoamericano, del estructuralismo de posguerra que ya vimos. Hasta que creciendo, aumentan las importaciones, se aprecia nuestro tipo de cambio, para mantener la actividad económica hay que emitir, aumenta la inflación, aumenta más la apreciación cambiaria, hasta que hay un momento en el que hay que devaluar. Así se armó la explicación financiera de la salida de la crisis de los 70. Nos vemos I10 porque me tengo que sonar la nariz y todo eso. Hacemos un pequeño break, ¿puede ser? Dale, dale.
Hola, ¿hay alguno? Las Patricia, escucho. ¿Hay otro? No, solo Palotti y Calvente. ¿Del resto hay alguien? Sí, profe. Ok. Ahí pasé por el chat un link a la serie de tiempo desde el Sí. 2000 de la tasa de interés de Estados Unidos y se ve re claro lo que decías. ¿Viste? No Tremendo. sé si se ve tal cual lo que comentabas hace un ratito. Bueno, lo que como no voy a volver a referirme a Glieta y a Dos Santos, entonces que quede claro lo siguiente. Aglieta representa, después veremos a Stiglitz, pero más adelante, Aglieta representa esa versión financiera. Teotonio Dos Santos lo aplica a América Latina, sin tener en cuenta, no es que leyó el otro libro, sino que hace el mismo tipo de planteos, incluso bastante antes. Es una cosa que se discutía todo ese tiempo en América Latina. Pero lo que a mí me interesa que quede claro es que ahí se funda una suerte de nueva forma de dependencia en la cual los flujos de capitales internacionales dependen del ciclo económico local de Estados Unidos. Nuestros países no tan fuerte flujo de capital como forma de sostener el crecimiento, entonces están sometidos a esa forma de dependencia. Y esto se ve claramente no solamente en los periodos descritos, sino se ven en la actualidad, ¿no? Bueno, obviamente no exactamente ahora en el caso argentino, porque tiene cerrado el crédito internacional porque no arregló todavía el fondo, pero en principio hasta el 2018 se veía eso muy clarito. Cuando en Argentina el tipo de cambio está lo que se llama bajo o calmado, y entonces ahí es porque están entrando capitales, está aumentando la deuda, todo tiene un efecto antiinflacionario, claramente, eh, pero al mismo tiempo, bueno, deteriora la capacidad competitiva porque minimiza las posibilidades de exportación industrial. Pero de todas las cosas genera la posibilidad de ese famoso pass-through que todos conocemos y que permite la acumulación de ganancias especulativas y para posterior fuga de capitales que todos conocemos. Yo hoy a la tarde le contaba a un colaborador mío que en los 90, cuando yo volví del exterior y empecé a trabajar, era el show de la consultoría internacional. Era la época de Cavallo, a mí me estaba yendo bien porque volví del exterior, teníamos sueldos de $4.000. $4.000 era lo mínimo. Este colaborador mío que pudo ubicarse ahora en un cargo de dirección, está ganando 1.000, que ya de por sí es un buen sueldo, ¿no? Para hoy en día. Nosotros ganábamos 4.000. Entonces yo le decía a mi amigo que los 4.000 míos están en mi caja de seguridad, pero los está pagando todo el pueblo argentino, ¿no? Porque era
época de flujo de inflow todo el tiempo, o sea, ingreso de capitales posibilitado por esa liquidez internacional. Y son periodos complejos porque ningún gobierno parece dispuesto a bajar el nivel de gasto y resolver el problema especulativo, ¿no? Ahora, cuando en el periodo sucesivo Estados Unidos vuelve a subir la tasa de interés, ahí es donde se produce la devaluación y todo lo que ya conocemos. La otra corriente, y ahora voy a pasar a contarles bien todos los papers, con la vía financiera. La otra vía, que es la vía monetarista fiscalista, se funda a partir de la idea de la trilateral, de que la ruptura de la convertibilidad tiene que venir de la mano de una disminución de la presión fiscal para estimular la inversión. Es decir, para que el ingreso de capitales se traduzca en inversión productiva, y para eso había que bajar la presión impositiva, manteniendo limitado el gasto público de reformas que están sustentadas por esta nueva economía institucional, o como yo la llamo en mis textos, neoinstitucionalismo. También ustedes lo habrán estudiado en finanzas públicas como public choice. Ahí vamos a tener un primer momento, Reagan, Thatcher, de fuerte radicalismo antiestatal, que duró muy poco y estuvo bastante concentrado en esas dos experiencias, y después, sobre todo en Inglaterra, se da marcha atrás, menos en parte, y en Europa aparece una versión neoinstitucionalista moderada. Los conceptos centrales del neoinstitucionalismo, los conceptos generales los tienen que leer en Carrasco Monteagudo y Castaño Martínez. Después hay un libro mío del 2008. Y después un capítulo que me voy a acordar de decirles qué capítulo es la clase que viene, que voy a hablar de esto, de Narodowski Medina, que es un capítulo en el que nosotros mostramos para el sector de la salud que, salvo Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, y los primeros documentos del Banco Mundial, del BID, sobre todo Banco Mundial en América Latina, no existió más una versión radical de las reformas institucionalistas para América Latina, sino que en los 90 hubo algunas experiencias radicales, como la de Colombia. Bueno, Chile venía de una experiencia radical, me refiero a extrema, no a manes. Extrema en los 90 en Argentina, en Colombia, hay un antecedente en los 70, obviamente, en Chile, pero ya desde los mediados de los 90 y los 2000, en Europa y también en América Latina, lo que se verifica es lo que nosotros llamamos un institucional, como ya no hay estatalismo versus privatizaciones, descentralización, desregulación, etcétera, etcétera, sino que en
en todos los documentos, en los gobiernos, equilibrio entre el cuasimercado y el rol del Estado, incluso en los organismos internacionales. Así que lo que habría que hacer es entender que se parte la trilateral con esa idea de mundialización, o como cada uno lo llame, ese lo leen de Monteagudo y otros, también lo pueden leer de mi libro de Narodsky, que son pocas páginas, y después hay todo un proceso que a mí me interesa discutir, en el cual desde los 90 y los 2000, ya todo eso va yendo hacia una cosa muy equilibrada. Argentina sigue siendo un país en el que esta disputa estatal o privado es bastante fuerte, pero en general en la bibliografía y en los gobiernos se está zanjando esa discusión. No hay ninguna posición demasiado extrema. Fundamentalmente porque, por ejemplo, para la salud, en Argentina no funcionó ni la reforma de Menem, ni el estatalismo de los 2000. O sea, que el acceso a la salud fue un problema en los 90 de Menem y fue un problema en los 2000 de los Kirchner. Y fue un problema en el intento de ajuste de Macri del 2018. O sea que lo que se va mostrando es que lo que se requiere es un tipo de reforma equilibrada donde lo público y lo privado autocontrolen. Dicho así parece bastante verso, pero en el capítulo ustedes lo van a ver en el libro entero. Si acceden al libro, lo van a ver con toda claridad. Y hemos hecho una lectura bibliográfica muy importante para sacar ese libro, que es un libro del 2019, con un equipo de chicos que es de económicas y después hizo la maestría que yo tengo de desarrollo en humanidades, y armamos un proyecto de investigación muy importante y hemos hecho un relevamiento muy grande de sistemas de salud comparados, ¿no? Entre distintos países. Son 12 países. Y además hemos hecho una lectura bibliográfica muy fuerte acerca de las distintas posiciones, y realmente uno no encuentra grandes disputas. Y cuando uno piensa que el modelo privado mucho no funciona porque no hay competencia, imagínense que la otra vez leí un trabajo que el 60 y pico % de las atenciones de Swiss Medical en Argentina las hace sus propias clínicas, cuando en realidad el modelo institucionalista plantearía la diferencia entre seguro y proveedor, ¿no? Para generar cuasimercado. Y una de las normas más importantes de ese modelo de cuasimercados es que los seguros de salud no puedan atender a sus asegurados en sus propias proveedoras, porque ahí no se está produciendo ese juego de equilibrios. Y también me doy cuenta que el sector público no funciona porque, bueno, está muy desfinanciado, falta plata, pero además hay serios problemas organizativos, de cumplimiento de protocolos, de un montón de problemas de gestión que el hospital público hace que la gente no se atienda como corresponde. Entonces, en ese estatal o privado surge ese mix, y esa es una discusión típica posterior a los 70. Y ahí más o menos con esa bibliografía estaríamos cumpliendo con la cuestión estatalista, fiscalista. Ahora, entre los que van por el lado tecnológico, lo tenemos a Lippietz, que ya lo mencionamos. Lo tenemos a Lippietz, que ya lo mencionamos. Se tienen que acordar que al final de la clase
hemos hablado de lo que significó para Lipetsk la transformación del Fordismo en posfordismo, que lo vamos a repasar. Llega a algunos puntos de contacto con la versión micro evolucionista neo-schumpeteriana de los evolucionistas. También se estudia la década del 70 como el pasaje del Fordismo al posfordismo. Y tenemos que leer a López, que es un amigo, un ex compañero mío de la facultad y actual director del Departamento de Economía de la UBA, que claramente evolucionista, junto con mi amigo, bueno, nada, todo un grupo de gente en Argentina que es evolucionista neo-schumpeteriana, cara a la cuestión tecnológica de ese lugar. Ahí van a ver que en el evolucionismo aparece un tema, que es el conocimiento, la circulación de conocimiento, que nace con el evolucionismo neo-schumpeteriano, que tiene que ver con entender el desarrollo como un problema de innovación tecnológica, y en Europa eso caló muy hondo, ha sido muy utilizado como marco teórico. Es el marco teórico del candidato de la UCR, Manes, que ha trabajado mucho estos temas. Cuando él habla de revolución tecnológica, etcétera, etcétera, está planteado de esa manera. Y realmente es un aporte muy interesante que la macro keynesiana o la micro neoclásica no había abordado. Y esto viene, como ya vimos, de Schumpeter y toda la cuestión tecnológica. Entonces sería la onda desde el punto de vista tecnológico con Lipetsk, después pasamos a López para los evolucionistas. La cuestión del conocimiento en particular se estudia por un autor italiano que se llama Rulani. Hay mucho trabajo sobre eso. En realidad hay una micro evolucionista que al que le interesa puede buscar en la Universidad de Santana los modelos de crecimiento evolucionista, sobre todo de un economista que se llama Giovanni Dossi, Dosi, cosas que no podemos abordar acá. Y entonces Rulani va por ese lado, pero bueno, hay toda una ilusión del desarrollo por la vía de la complejización de la economía, la generación de tecnología endógena, etcétera, etcétera. Y eso tuvo bastante importancia. En los 2000 tuvo mucha importancia, en los 90 y en los 2000 tuvo mucha importancia. El discurso de Cristina Kirchner en lo tecnológico también fue por ese lado. Su ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, tiene esa formación. Es un discurso atractivo porque no es muy neoclásico, pero por momentos puede ser considerado, como vimos en la introducción, un poquitín antiestructuralista, bajo el supuesto de que los países subdesarrollados no tienen problemas estructurales, sino que tienen problemas evolutivos. Esos problemas evolutivos se resuelven, casi diría yo, institucionalmente. Y ahí aparecen dos muy buenas economistas de la Universidad General Sarmiento, donde está un núcleo de evolucionistas importantes como Gabriel Joguel, que quería mencionar hace un rato, que está en un artículo. Estas dos chicas son discípulas de Gabriel, pero le salieron medio mal a Gabriel y plantean un hermoso paper donde le dicen a su profesor de toda la vida, evolucionista, ojo que en nuestros países hay más problemas estructurales que evolutivos. Y ese es un artículo muy bueno donde se muestran todas las dificultades para generar tecnología endógena. Como que la salida de generar tecnología endógena, uno va a ver en la clase que corresponda, qué bueno, qué buena idea, qué poco ortodoxa, pero por el otro lado, como vimos en la introducción,
de alguna manera desmereciendo el enfoque estructuralista anterior. Y eso es una discusión. Creo que yo les mencioné en esa introducción que dos economistas argentinos de la CEPAL, Dossi y Lavarello, ex alumno de Económicas de la UNLP, actual miembro superior del CONICET, presidente varios años del MUESE, cuando el MUESE dirigía. Tengan en cuenta que yo no soy de la UNLP, soy de la UBA originalmente, así que mucho no conozco todo eso, pero sí lo conozco muy bien a Pablo porque fue alumno mío. Ellos dos están trabajando esa discusión entre el evolucionismo y el estructuralismo y tienen algunos trabajos que valen la pena discutir. Yo los leo porque me parece una buena opción para discutir, para llegar a algún acuerdo. Y ahí aparece que los que plantean toda la cuestión evolucionaria se encontrarían con el problema estructuralista, y ese es un poco el debate. Con este conjunto de autores terminaríamos el debate más general, ¿no? Y entonces, ¿después qué viene? Viene Canitrot mostrando qué pasaba del 76 al 79 en Argentina. Porque acuérdense que en cada unidad está el debate de lo que pasaba en Argentina. Fanelli machinea qué pasaba 85-87 con todo el problema de salir de la crisis de la deuda del 82 a través del Plan Austral. De esta manera metemos en el debate lo que pasaba en Argentina y ustedes pueden llevarse al menos una sensación del programa económico de la dictadura y del programa económico del radicalismo a través del Plan Austral. Los tres mencionados, Canitrot, Fanelli y Machinea, tuvieron bastante que ver con el gobierno radical. Después, para ver la convertibilidad, está el excelente artículo de uno de los mejores economistas de la Argentina, que es Pablo Gerchunov, que es la aplicación de Diamant a los desafíos de la convertibilidad de los 90. Y ese artículo lo matizamos con Jogel, que hace el mismo planteo de lo que estaba pasando con la convertibilidad, pero desde el capítulo de Rodrik, el artículo de Rodrik, pueden no estudiarlo. Cuando estamos llegando al final de la convertibilidad, porque ya vienen los 2000, aparece un artículo también de un miembro del gobierno de la época, de los 80, Damil, profesor de macroeconomía de la UBA, donde muestra el mismo desafío de Gerchunov, pero ya con la tasa de interés alta, a los capitales no entran, y Argentina se encuentra ante la disyuntiva de la devaluación, cosa que va a suceder recién en el 2001. O sea que lo que hacemos es hacer primero todos los debates, viendo cómo lo interpreta cada uno, y después tenemos algunos artículos para Argentina, viendo el paralelo de lo que iba pasando y los debates. Los que no mencioné, no los leen. Así que espero que hayan tomado bien nota. Recuerden que van a tener 3 horas. Que va a estar en periferia activa. Todos ya se habrán acostumbrado a entrar a periferia activa. Entra a periferia activa y yo lo voy a tener colgado ahí, adelante todo, y después lo mandan al mail de Coyuntural. Como le voy a pedir disculpas a Garriga, pero ya que él cambió, será el 30. Bueno, hoy traté de ver más o menos la parte financiera. La próxima clase vamos a ver todo el neoinstitucionalismo. Nos vemos
jueves. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, chao, chao. gracias. Adiós.